Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, esta es la última clase de microbiología dentro de lo que es el área del ser humano y su medio, donde vamos a hacer una breve reseña de lo que son los hongos y los parásitos, como para que vayan teniendo en cuenta, como para que vayan conociéndolos y sabiendo de qué se trata. Recuerden que lo que yo les dije desde la primera clase del ser humano y su medio de microbiología, el objetivo que tiene la cátedra de darles microbiología en segundo año es que ustedes lleguen a tercero ya sabiendo lo básico de microbiología, ¿sí? Hay gente que todo esto lo vio en el colegio, ¿sí? Entonces, la idea es que a tercer año ustedes ya lleguen con todo esto. Además de que también se los pueden tomar en los exámenes del ser humano y su medio, pero no va a haber gente de micro tomando en los exámenes del ser y su medio. Pero por ahí los tutores les pueden hacer preguntas de microbiología. Pero el principal objetivo de todo esto es que ustedes el año que viene ya tengan esta base, ¿sí? ¿Por qué? Porque el año que viene va a haber en Injuria tanta información nueva para ustedes, pero tanta información nueva que nadie se va a detener a explicarles qué es una bacteria, qué es un virus, qué es un hongo y qué es un parásito, ¿sí? Entonces les conviene ir leyéndolo. Bueno, vamos a tener entonces a los hongos. Los hongos son organismos uni o pluricelulares que van a constituir un reino propio, el reino fungi. Van a presentar células eucariotas, fíjense a diferencia de las bacterias que eran células procariotas, que se caracterizan por poseer una pared rígida rica en quitina, que es un glúcido típico de los hongos. Son inmóviles, se reproducen en forma sexual o asexual, y cumplen una función importante en la naturaleza. Esto también lo habrán leído o escuchado en la escuela en algún momento por ahí. Forman parte y favorecen que se lleve a cabo el ciclo de la vida, básicamente, el ciclo de la materia orgánica. ¿Sí? Los hongos van a reciclar la materia orgánica de los suelos, ¿sí? De las tierras, van a degradar compuestos orgánicos complejos de los seres vivos muertos a sustancias químicas simples y compuestos inorgánicos. Y esos compuestos, esas sustancias químicas simples y compuestos inorgánicos son luego tomados por las plantas, por los vegetales, ¿sí? Para crecer. Y bueno, eso forma parte, por supuesto, del ciclo de la materia orgánica. La mayoría de los hongos parasitan a las plantas, los hongos causantes de infecciones al hombre son la minoría, ¿sí? Las micosis son las infecciones producidas por hongos, ese es el concepto de micosis. Entonces, de todos los hongos que hay, son relativamente pocos los que infectan al ser humano, y esos son los que vamos a tener que aprender en Injuria, no ahora. Pero bueno, fíjense un poquito, acá hay distintas imágenes de hongos. Vamos a tener todo lo que son los hongos filamentosos, que son los hongos pluricelulares, o sea, si lo veo es pluricelular, como el que está arriba a la izquierda. Después lo que tenemos arriba a la derecha es una placa, un cultivo, ¿sí? De un hongo que claramente es un hongo filamentoso, es un hongo peludo, se lo llama. ¿Por qué? Porque crecen así como con filamentos, como con pelusas, ¿sí? En el mismo medio de cultivo artificial. El medio de cultivo de hongos se llama medio de saburó, y es un medio glucosado. Eso no lo tienen que saber, pero bueno, en algún momento sí. Bueno, y después lo que tenemos abajo es básicamente la estructura microscópica de un hongo filamentoso, y esto quiere decir que un hongo filamentoso va a tener en su estructura muchas partes, ¿sí? Fíjense, esporas, esporangióforos, hifas y demás, que ahora vamos a explicar bien a qué hago referencia con esto. Bueno, la taxonomía micótica, que es la parte más importante de la clase, de la primera parte de la clase, ¿sí? Es cómo, acuérdense, cómo nomenclamos y cómo vamos a llamar, cómo vamos a clasificar a los hongos a partir de determinadas características, como por ejemplo, según la cantidad de células constituyentes. Esa es la principal clasificación, la que quiero que recuerden sí o sí. ¿Sí? Vamos a tener a los unicelulares, que se llaman levaduras, y vamos a tener a los pluricelulares, que se llaman filamentosos. ¿Sí? Fíjense, levadura sería lo que está en la imagen de abajo, ¿sí? Que son chiquititos y que los veo solamente al microscopio. Y los pluricelulares, al microscopio los voy a ver de esa forma, como están en la imagen de arriba. Esos serían los filamentosos. Entonces, filamentosos arriba, levaduras abajo. Después tenemos los hongos dimórficos, que son hongos que se van a presentar ante determinadas condiciones como levaduras y ante determinadas condiciones como filamentosos. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, hay hongos dimórficos termales y hay hongos dimórficos nutricionales, por ejemplo. Entonces, los más importantes son los dimórficos termales, porque los hongos dimórficos que producen patología en el hombre son dimórficos termales. ¿Qué quiere decir eso?
que a temperatura ambiente se van a comportar como hongos filamentosos, o sea, a 25 grados, por ejemplo, y a 37 grados, que es la temperatura corporal, se encontrarán como levaduras. Y eso yo desde el laboratorio lo puedo comprobar, porque por ejemplo, si una persona tiene una infección por un hongo dimórfico, yo tomo muestra del sitio donde esta persona tenga la infección, o yo sospecho que tiene la infección por este hongo dimórfico, y lo cultivo a 25 grados y lo cultivo a 37 grados. Y voy a encontrar el mismo hongo, ¿sí? En forma levaduriforme y en forma filamentosa. Bien, después tenemos, según el tipo de reproducción, vamos a tener la reproducción sexual o la reproducción asexual dentro de lo que son los hongos. Y después tenemos, según el sitio corporal donde van a generar infección, vamos a tener a los hongos, a las micosis superficiales, las micosis subcutáneas y las micosis profundas. Las micosis superficiales son las que afectan a la piel, las mucosas y las paneras, ¿sí? O sea, piel, mucosas y uñas y pelos. Por ejemplo, les nombro infecciones micóticas que todos han conocido o han escuchado en alguna oportunidad. Las tiñas, ¿sí? Que son esas, que son por lo general de los perros, ¿sí? O de los animales y que te las pueden transmitir, ¿sí? Las pueden transmitir a los seres humanos, que aparecen como lesiones, ¿sí? Como si fueran ronchas en la piel de color rojo, ¿sí? O por ahí en el pelo, ¿sí? Áreas alopésicas en el pelo, o sea, zonas donde no va a crecer el pelo, eso también se conoce como tiña. Después, bueno, el pie de atleta es otra infección micótica muy, muy frecuente. Y las candidiasis vulvovaginales, por ejemplo, también son infecciones sumamente frecuentes. Las micosis subcutáneas son bastante raras, pero son las que se localizarían a nivel del tejido celular subcutáneo. Y después tenemos las micosis profundas, que son las que se van a localizar a nivel de las vísceras, como por ejemplo a nivel de los pulmones, o a nivel del sistema nervioso central. Después vamos a tener según las defensas del huésped. ¿Qué es esto? Hay micosis oportunistas y hay micosis primarias. Bueno, una infección primaria es aquella que afecta a una persona sana, una persona que no tiene enfermedad. En cambio, ¿qué es un microorganismo oportunista? ¿Qué es el oportunismo? Un microorganismo oportunista es un microorganismo ventajero. ¿Qué quiere decir esto? Es un microorganismo que va a esperar que la persona tenga afectada alguna de sus líneas de defensa para infectar, ¿sí? O sea que normalmente a una persona sana, con todas sus líneas de defensa indemnes, no le va a generar infección, pero sí a una persona donde estén fallando algunos de estos mecanismos de defensa. Y ahí tenemos el siguiente concepto. En realidad, la gran mayoría de las micosis tienen cierto grado de oportunismo. ¿Qué quiere decir esto? Alguna línea de defensa tiene que estar afectada para que una persona tenga una micosis, ¿sí? No es que las micosis se dan porque sí. Voy a poner el ejemplo típico que es el de la candidiasis vulvovaginal, que como les digo es una infección muy frecuente en mujeres. Candida albicans es un microorganismo que forma parte de la microbiota habitual de vagina, ¿sí? Así como de la microbiota habitual de piel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que una mujer haga una candidiasis vulvovaginal? Tiene que haber algún tipo de alteración a nivel de los mecanismos de defensa locales, ¿sí? Locales o sistémicos. Mecanismos de defensa locales, la humedad, el pH vaginal, la microbiota habitual vaginal. Si yo tomé un antibiótico, si yo me puse un antibiótico ahí en esa zona, ¿sí? Y ese antibiótico modificó ese ecosistema bacteriano, ¿sí? Seguramente va a haber alguna de esas modificaciones favoreció el crecimiento de esas cándidas. Entonces, esas cándidas que estaban localizadas a nivel de la vagina, conviviendo con el resto de las bacterias, empezaron a reproducirse rápido, y terminaron tapando a las bacterias. Y eso es lo que se considera patológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas candidiasis, cuando esas cándidas crecen tanto y tapan a las bacterias, aparece flujo, aparece picazón, aparece ardor a nivel de la vagina y demás. Bueno, eso. Después tenemos, por ejemplo, el pie de atleta. El pie de atleta es una infección muy frecuente que se produce cuando una persona tiene, por ejemplo, el calzado colocado con la media transpirada por mucho tiempo y no se cambia. O hace deporte y no se cambia el calzado. Bueno, hay factores de defensa que ahí se están viendo vulnerados, porque la humedad de la piel de ese pie,
la humedad, el pH, se están viendo alterados, por supuesto. Entonces, siempre los hongos van a tener algún tipo de oportunismo, algún grado de oportunismo. Bueno, metiéndonos entonces en lo que son los hongos levaduriformes, o sea, las levaduras, los hongos unicelulares, van a ser básicamente células de 4 a 7 micras de diámetro, van a ser todos asexuales, o sea que se van a reproducir por mitosis, y van a crecer bien en los medios de cultivo sintéticos, ¿sí? Dando lugar a colonias similares a las bacterianas, como estas que vemos acá. Todos estos son hongos creciendo en medio de saburoglucosato. Bueno, después tenemos a los hongos filamentosos, que son los pluricelulares, ¿sí? Y acá, esperen un segundito. Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos distintos conceptos que vamos a ir analizando de a poco, no es importante que lo sepan a la perfección en este momento, pero bueno, en algún momento les servirá. ¿Qué es una hifa? Bueno, las hifas son una asociación de células cilíndricas alargadas y dispuestas linealmente que crecen por elongación de su extremo apical y de las porciones viejas emergen ramificaciones laterales, ¿sí? Los micelios son los conjuntos de hifas, o sea, las hifas son básicamente cómo está constituido ese hongo filamentoso. Ahora, las hifas constituyen el micelio, que es el cuerpo, básicamente, de ese hongo. Ahora, ¿qué son las esporas? Las esporas son cuerpos microscópicos unicelulares o pluricelulares que se forman con fines de dispersión y supervivencia por largo tiempo en condiciones adversas. ¿Qué quiere decir esto? Una espora es una forma de supervivencia para un microorganismo. Cuando un microorganismo produce una espora y la libera al medio, ¿sí? A través de esa espora el microorganismo sobrevive en ese medio adverso. Ya van a ver también que hay bacterias esporuladas, ¿sí? Que también van a producir esporas. ¿Y qué significa esto? Que ante determinadas condiciones ambientales, que son deleterias, que son deficitarias, que son aberrantes para la bacteria, o para el hongo en este caso, el hongo o bacteria pueden subsistir en ese medio, al estar en el estadio de espora. No se van a poder reproducir y no van a producir infecciones estando en esa forma, en la forma de espora. Pero ¿qué pasa? Luego pueden salir de esa espora, ¿sí? Y volver a la forma vegetativa, que es la forma a través de la cual pueden alimentarse, reproducirse y generar infecciones. Bueno, después tenemos los conidios. Los conidios son las esporas asexuales. Y las cigosporas son las esporas sexuales. Una clamidospora es creada por la fusión de los gametos haploides mediante diversos tipos de acoplamientos. Una cigospora sigue siendo generalmente inactiva durante algún tiempo y cuando el ambiente es favorable, la cigospora germina, como les decía yo recién, siempre el microorganismo va a esperar para germinar de esa espora que las condiciones del medio sean favorables, o sea, en términos de temperatura, en términos de concentración de alimentos, en términos de humedad o lo que sea. ¿Sí? Entonces, una vez que el medio es favorable, la cigospora germina y la meiosis ocurre produciendo un esporangio en el extremo de un esporangióforo. ¿Sí? El esporangio vierte las esporas. Los hongos filamentosos se clasifican en superiores e inferiores en función de las características de sus hifas y de sus órganos de reproducción. Como por ejemplo, vamos a tener a los hongos filamentosos superiores, que van a tener hifas finas, de bordes paralelos irregulares, tabicadas y compartimentalizadas por septos, mientras que los hongos filamentosos inferiores van a tener hifas gruesas, de bordes irregulares y no tabicadas. ¿Esto por qué es importante? ¿A nosotros nos interesa? No, no nos interesa para nada. ¿A quién le interesa? Le interesa a una persona que se dedica a la micología y a ver hongos al microscopio. ¿Por qué? Porque nosotros médicos vamos a tomar muestra de un paciente que tiene, por ejemplo, una neumonía por un hongo, ¿sí? Y yo le voy a mandar esto al laboratorio de micología. El laboratorio de micología lo va a ver al microscopio y a partir de estas características, ellos me tienen que decir a mí, este es tal hongo, ¿sí? Y a partir de eso yo tengo que poner determinado tratamiento. Entonces, por eso es importante tener un poquito de noción acerca de lo que son las características de los hongos. Después tenemos, los superiores tienen unas esporas asexuales que se encuentran localizadas libremente dentro de las hifas, mientras que los inferiores van a tener esas esporas asexuales las van a tener localizadas internamente dentro de un sáculo especializado que se llama esporangio. Y bueno, después tenemos que los hongos filamentosos superiores se llaman también dematiáceos, porque son hongos que van a producir melanina, ¿sí? Entonces, al observar las hifas al microscopio, estas van a poder tener un color tostadito, ¿eh? Y las colonias pueden ser negras o oscuras, pardas. Bueno, fíjense acá.
tenemos en la imagen de la derecha, podemos observar bien cómo en un hongo filamentoso superior, las hifas están, que es el de la izquierda, las hifas están tabicadas, las esporas asexuadas están libres, ¿sí? Y fíjense cómo en el hongo filamentoso inferior, que es el que está hacia la derecha, vamos a tener las hifas no tabicadas y las esporas asexuales, y las sexuales también, van a estar siempre dentro de un esporangióforo, ¿sí? No van a estar libres. Bueno, después tenemos los hongos dimórficos, como les había mencionado recién, cambian de forma a partir de determinadas condiciones ambientales, principalmente la temperatura, pero también por oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, etc. Fíjense que el mismo hongo lo puedo encontrar a temperatura ambiente como filamentoso y cuando lo hago crecer a temperatura de 37 grados, que es la temperatura humana, ¿sí? Crecen como levaduras. Bueno, eso fue todo una introducción a lo que es el mundo de los hongos, ¿sí? Y bueno, después vamos a tener los parásitos. Los parásitos, entonces, ¿qué es un parásito? Un parásito es cualquier organismo que vive a costas de otro, al cual le va a causar un perjuicio. Eso es un concepto de parásito. Y por otro lado tenemos un grupo de microorganismos que va a estar compuesto por protozoos y metazoos. Entonces, bajo el primer concepto de parásito, yo puedo decir que un virus es un parásito, ¿sí? Porque un virus es un microorganismo que va a vivir a costas de otro. ¿Por qué? Porque el virus no tiene enzimas, ¿sí? Para sintetizar proteínas. No tiene ribosomas, no tiene organelas para sintetizar proteínas. Entonces, va a necesitar siempre una célula, ya sea una célula humana, una célula de algún animal o una célula bacteriana en algunos casos, para poder cumplir con ese objetivo de sintetizar proteínas. Ahora, el segundo concepto es el que nos compete acá. Cuando hablamos de parásitos hacemos referencia a los protozoos y los metazoos, que son un grupo de microorganismos, ¿sí? Entonces los protozoos son los parásitos unicelulares, como el que podemos ver a la izquierda, que es el Trypanosoma cruzi, el agente causal del Chagas. Y los que tenemos en el medio y a la derecha son parásitos metazoarios, son pluricelulares. Fíjense que la taxonomía, ¿sí? Acá vamos a clasificar a los parásitos según el número de células, van a ser unicelulares, protozoos, multicelulares, metazoarios. Después vamos a tener, según el sitio donde infectan, vamos a tener las ectoparasitosis, que son las que infectan la piel, las superficies del organismo, y todo lo que esté por fuera. Las endoparasitosis son las que infectan las vísceras. Las hemoparasitosis son aquellas, como el Chagas, que alcanzan la sangre, ¿sí? Las histoparasitosis son aquellas que afectan los tejidos, y las enteroparasitosis son las que afectan principalmente el tubo digestivo, como por ejemplo la giardiasis, ¿sí? O las parasitosis, el Ascaris lumbricoides y demás. Todos estos nombres ya los van a ver en el video. Pero bueno, es muy frecuente escuchar, este nene tiene parásitos, se rasca la cola, tiene parásitos, bueno, todas esas son enteroparásitos. Después tenemos, según el grado de parasitismo, tenemos el parasitismo obligado y el parasitismo facultativo. Un parásito obligado es aquel que sí o sí tiene que vivir dentro de un cuerpo, ¿sí? Sí o sí sale de ese cuerpo y se muere. En cambio, un parasitismo facultativo es aquel que circula libremente, vive libremente, pero ingresa al cuerpo solamente para alimentarse, como por ejemplo las pulgas. Bueno, después tenemos, según la cantidad de hospedadores que requieran para cumplir su ciclo vital, vamos a tener a los monoxenos y a los heteroxenos. Un parásito monoxeno es aquel que va a cumplir la totalidad de su ciclo vital dentro de un solo huésped, mientras que los heteroxenos son aquellos que van a necesitar varios huéspedes para poder cumplir su ciclo vital. Bueno, acá tenemos un cuadro que me sirve para clasificar a los parásitos. Fíjense que vamos a tener a los parásitos unicelulares y los múltiples. Los unicelulares son los protozoos, ¿sí? O protozoarios, que a su vez los podemos clasificar dependiendo de si infectan el tubo digestivo o la vía genitourinaria, o bien si infectan la sangre y distintos tejidos. Por ejemplo, vamos a tener al Trypanosoma cruzi, que es el agente causal del Chagas, dentro de este último grupo, hemáticos y hemotisulares. Pero un parásito gastrointestinal, como puede ser Giardia duodenaris, va a encontrarse dentro del primer grupo. Bien, ahí vamos a tener la forma más importante de clasificar a los protozoos, que es a partir de su medio de movilidad, ¿sí? Vamos a tener a los que se desplazan
emitiendo seudópodos y arrastrándose sobre determinada superficie, que esas son las amebas. Vamos a tener a los que se mueven gracias a la presencia de uno o varios flagelos, como el Trypanosoma cruzi, que esos son los flagelados. Vamos a tener los que tienen cilias, que son los ciliados, y vamos a tener los inmóviles, que son los apicomplexos. Después tenemos los metazoarios, ¿sí? Que son los parásitos pluricelulares, que se dividen en helmintos o artrópodos. Decir helminto es sinónimo de decir gusano, ¿sí? Cuando hablamos de helmintos, hablamos de gusanos. Ahora, los artrópodos, ¿sí? Son los insectos y los arácnidos. Ahí me confundo. Dentro de artrópodos tenemos insectos y arácnidos, ¿sí? Eso, la verdad que no lo vamos a estudiar en microbiología. En nuestra carrera, no, en nuestra facultad por lo menos, no se estudian los insectos y los artrópodos. Yo les puse acá una imagen de una araña, ¿sí? Para que sepan que también son considerados parásitos, porque son arácnidos, artrópodos, metazoarios, ¿sí? Pero no los vamos a estudiar. Vamos a los helmintos. Los helmintos se clasifican en platelmintos y nematelmintos. Dentro de los platelmintos tenemos los cestodos y los trematodos, y dentro de los nematelmintos los gastrointestinales y los hemotisulares. Bueno, empezando entonces con los protozoos, dos palabras al respecto de esto. Los protozoarios son microorganismos simples, son eucariotas, unicelulares, cuyo tamaño varía de 2 a 10 micras, ¿sí? Van a tener un protoplasma que se encuentra rodeado por una membrana celular, o sea, vendría a ser el equivalente a su citoplasma, y contiene numerosas organelas, como así también un núcleo rodeado por una membrana nuclear. Tienen muchas organelas, ¿por qué? Porque son células eucariotas, ¿sí? Y no como las bacterias, que también son unicelulares, pero son procariotas. Pueden presentar órganos encargados de la movilidad, como les dije recién, que van desde extrusiones citoplasmáticas, que son los pseudópodos, o estructuras más complejas como cilios o flagelos. Van a tener un metabolismo heterotrófico, en donde adquieren los nutrientes por absorción o por endocitosis, y se pueden reproducir de forma sexual o asexual. Hay algunos que van a presentar dos estadios evolutivos, que son los trofozoitos y los quistes, y hay otros que solamente tienen un solo estadio evolutivo. Así como recién les mencioné esto de espora y forma vegetativa de una bacteria o de un hongo, acá cuando hablamos de los protozoos, que tienen estos dos estadios evolutivos, vamos a tener, el ejemplo es Trypanosoma cruzi, vamos a tener los quistes y vamos a tener los trofozoitos, ¿sí? Quistes hace referencia a una forma inactiva, una forma que no se mueve, es inmóvil y es inactiva, que le sirve al bicho básicamente para resguardarse en determinado sitio. En cambio, los trofozoitos son las formas móviles, las formas vegetativas del protozoo que le van a permitir reproducirse, alimentarse, generar infecciones. Bueno, como les dije previamente, los protozoos se van a clasificar según su órgano de movilidad en amebas, la de la izquierda, flagelados, la segunda, bueno, les digo el nombre, la primera es una entameba histolítica, que es un microorganismo, es un protozoario agente causal de la disentería amebiana, así que es un cuadro gastrointestinal bastante severo, con diarrea, con moco, pus, sangre, ¿sí? Después tenemos el flagelado, el ejemplo que les puse es el Trypanosoma cruzi, que es el agente causal del Chagas. Después tenemos el ciliado, que puse al Balantidium coli, que es un agente causal de también diarrea en personas que están inmunodeprimidas por lo general, y el apicomplexa es un Toxoplasma gondii. ¿Sí? El Toxoplasma gondii es el agente causal de la toxoplasmosis, que es una infección que por lo general es bastante silente en personas, en la mayor parte de las personas, excepto en dos grupos poblacionales donde realmente cobra relevancia la toxoplasmosis, que son las personas VIH positivas y las mujeres embarazadas, porque hay una altísima probabilidad de transmisión, ¿sí? Vertical, o sea, de madre a feto del Toxoplasma gondii, y el Toxoplasma gondii es agente causal de malformaciones congénitas severas. Y bueno, en las personas VIH positivas, debido a que se sabe que Toxoplasma gondii es un parásito que tiene la capacidad de enquistarse en el sistema nervioso central y ante la recaída de las defensas, que es lo que ocurre en una persona VIH positiva, reactivarse, ¿sí? Reactivarse esa infección y generar cuadros, una encefalitis toxoplásmica. Bueno, después tenemos los helmintos, como les dije, helminto es lo mismo que decir gusanos, son animales invertebrados, en su forma adulta presentan un tamaño macroscópico, en su forma larvaria son microscópicos, o sea que cuando son gusanitos chiquititos, y obviamente los huevos, son microscopios, pero la forma adulta son grandes.
El hombre puede ser huésped tanto de la forma larvaria, como de los huevos, como de la forma adulta. Pueden ser monoxenos o pueden ser heteroxenos, y se van a clasificar según su forma en nematodos y en platelmintos. La mayoría infectan el tubo digestivo. Bueno, los helmintos nematodos son los cilíndricos, sí, son los gusanos cilíndricos, los que parecen un fideo tallarín. Sí. Después tenemos, no están segmentados, los dos van a presentar diferencias de sexo, presentan reproducción sexual, perdón, todos presentan diferencias de sexo, todos presentan reproducción sexual, tienen un tamaño variable que oscila desde alrededor de décimas de milímetro hasta varios centímetros. La mayoría vive en tierras o aguas, pero muchos también son parásitos de vegetales y animales. Van a presentar notables diferencias de tamaños entre machos y hembras, nivel 2 centímetros un macho en algunos casos, 20 centímetros la hembra, esas diferencias. Por lo general las hembras son las más grandes, ¿sí? Algunos son monoxenos, como los oxiuros, y otros heteroxenos como las filarias. No importan los nombres en este momento. Bueno, después tenemos los nematodos, seguimos con los nematodos, están revestidos por una cutícula, como pueden observar en la imagen, que la van a ir mudando, ¿sí? Cambiando de esa piel. Van a tener un tubo digestivo completo, como se observa en la imagen, tienen boca, esófago, intestino, ano. También ahí en los machos van a aboca una cloaca en la cual también se localizan los órganos copuladores, y en la hembra el ano se abre directamente al exterior y la vagina se abre en la vulva, porque acuérdense que tienen reproducción sexual. La cavidad corporal es una cavidad pseudocelómica, llena por una hemolinfa que le confiere la turgencia, o sea que uno los toca y tienen turgencia. Bueno, todos estos son helmintos, ¿sí? O sea, son gusanos cilíndricos. Fíjense, tenemos ascarilumbricoides a la izquierda, a la derecha tenemos los oxiuros, que son los famosísimos, que generan picazón en la cola, más frecuentemente en los niños chiquitos. Bueno, y lo que tenemos a la izquierda son huevos, ¿sí? Huevos de ascarilumbricoides a la izquierda y huevos de oxiuro a la derecha. Los huevos son microscópicos, por supuesto, ¿sí? Pero las formas adultas son macroscópicas. Fíjense que en realidad los ascarilumbricoides y los oxiuros son básicamente lo mismo, nada más que uno mide 20 centímetros y el otro mide como mucho 2, como mucho. Algunos lo llaman también lombriz intestinal grande y lombriz intestinal pequeño. Bueno, después tenemos los platelmintos. Como su nombre indica, plate viene de chato, o sea, son gusanos chatos. Estos son los que se asemejan a los fideos caseros. Si vieron los fideos caseros, que son como alargaditos y aplanados, ¿no? Tienen un cuerpo aplanado, limitado por un tegumento, en cuyo interior hay una cavidad general rellena de un tejido parenquimatoso laxo, como habíamos dicho previamente, en el que se encuentran inmersos los diferentes órganos que forman el sistema nervioso, sistema excretor, genital, digestivo, etc. A través de ese tegumento ellos pueden absorber los nutrientes y se pueden dividir en dos grandes grupos que presentan notables diferencias entre sí. Ahí tenemos los cestodos y los trematodos. Y acá les dejo un pequeño cuadro comparativo, que no es importante que lo sepan a esta altura del partido, pero bueno, yo se los puse como para completar un poquito el PowerPoint. Básicamente los trematodos son aplanados y de forma foliácea, ¿sí? En cambio los cestodos son bien acincados y largos. Fíjense que los trematodos son más chicos, miden 5 centímetros como mucho, en cambio los cestodos pueden medir metros y metros, larguísimos. Después tenemos los trematodos, tienen órganos de fijación que son las ventosas, los cestodos tienen otras formas de fijación que son muy peculiares, muy características de ellos, que se llaman róstelos, ventosas, botrías y coronas de espinas, ¿sí? En los trematodos el dimorfismo sexual casi todos son hermafroditas, excepto esquistosoma, y en los cestodos, todos los cestodos son hermafroditas. Fíjense cómo esto los diferencia de los nematelmintos, que los nematelmintos son casi todos, se reproducen en forma sexual, y tienen sexos distintos. Después tenemos, en cuanto a la pared corporal, también ambos tienen una consistencia suave
por el tegumento, la cavidad celómica son acelomados, o sea que no tienen una cavidad celómica, y el aparato digestivo en los trematodos está, pero es incompleto, y en los cestodos directamente no presentan tubo digestivo, y fíjense cómo esto los diferencia, insisto, con los nematodos, que los nematodos todos tienen un tubo digestivo completo. Bueno, acá tenemos una imagen como para que vean cuánto puede llegar a medir un platelminto, ¿sí? Esto es lo que se conoce como Taenia saginata, ¿sí? Es un platelminto muy famoso, muy conocido. Fíjense que están segmentados, cada uno de estos segmentos se llaman proglótides. Bueno, eso fue todo lo que tengo para charlar con ustedes en estas que fueron sus primeras clases conmigo dentro de lo que es el ser humano y su medio, dentro de lo que es microbiología. Seguramente, bueno, espero tener la oportunidad el año que viene de poder eh, acompañarlos en el cursado de injuria, que es una materia muy compleja, con un montón de cosas nuevas y larga. Entonces, nada, los esperamos a todos el año que viene con Rina y con el resto de los docentes de tercer año. Así que un saludo grande a todos.